Padre amado, te agradecemos, Señor, en esta mañana por todas tus bondades y tus misericordias que son nuevas en cada momento, o por lo menos, dice tu palabra, cada nuevo día. Y tenemos esa oportunidad de hoy estrenar esas misericordias tuyas, de hoy vivir esa experiencia de tener de lado nuestro las misericordias tuyas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor, Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, lean conmigo: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla como secretamente. El hombre estaba planeando algo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, aprovechamos también para gozarnos con los amigos que están en la línea. Un abrazo también para ustedes maravilloso. Hoy, durante esta reflexión, compartiré con ustedes, como les decía, la primera parte de este hermoso tema. El tema de hoy se llama embarazo riesgoso. ¿Alguna mujer ha tenido un embarazo riesgoso de las que están aquí? ¿Cierto? ¿Qué se siente cuando hay un embarazo riesgoso? Temor, angustia, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, tomando como base, como hemos mirado, el pasaje de Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21 hoy, donde el escritor bíblico narra los eventos relacionados con el engendramiento, concepción y nacimiento del Señor Jesucristo. O sea que recuerde que estamos viendo el énfasis. ¿Cómo se llama el énfasis de este año? Caminando al estilo de Jesús. Y entonces hoy vamos a dar los primeros pininitos, hablando en el sentido del recorrido de la vida de Jesús desde la perspectiva de Mateo. Yo compartí con los del grupo de líderes lo que fue la genealogía de Jesús, pero voy a compartir con ustedes lo que es la parte ya del nacimiento. Pero vamos a ver esos tres conceptos: engendramiento, concepción y nacimiento de Jesucristo. Y a través de eso vamos a ir mirando por qué este embarazo era riesgoso, por qué esta vida que venía en camino podía generar un riesgo para esta relación. Entonces, primero vamos a mirar engendramiento y concepción de Jesucristo. Entonces, entendemos como engendrar el acto por medio del cual la célula espermática, hablando biológicamente, fecunda el óvulo, y la concepción es justamente en ese momento en que el óvulo es fecundado y sube a la parte de la parte reproductora de la mujer, y viene el proceso de crecimiento de esa vida en el vientre de la mujer hasta luego dar el nacimiento. Y entonces, ¿cómo se dio ese engendramiento? La Biblia dice, mire, ubíquese en el versículo 18, la primera parte de ese versículo dice que el nacimiento de Jesús fue así. Está narrando Mateo. Entonces dice, ¿cómo fue ese nacimiento? Dice, estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué era la palabra desposar? La palabra desposar significa una persona que tiene ya un compromiso de matrimonio establecido.
Es decir, si lo lleváramos al plano, bueno, yo no sé si hoy día los jóvenes le piden la mano a los suegros, no sé, pero en mi tiempo uno le iba y le decía al suegro, a la suegra, yo, no, su hija y yo hemos planeado casarnos y entonces yo vengo hoy a pedirle la mano, a pedirle permiso para que me deje casar con su hija. No sé si hoy día los jóvenes hacen así. Y entonces era toda una ceremonia y una cosa muy bonita donde el muchacho iba y le pedía la mano. Primero iba y le pedía permiso porque iban a ennoviarse y luego iba y le pedía la mano ya para casarse. Entonces, en la Biblia encontramos, entonces una mujer desposada o un hombre desposado era aquel que tenían compromiso de matrimonio, que ya había habido un acuerdo de matrimonio. Entonces, en la Biblia, quiero hablarles un poco a ustedes en la Biblia encontramos que el matrimonio tenía antes del matrimonio habían algunas etapas previas al matrimonio, como cuál, la primera era el compromiso matrimonial, llamado en hebreo erusín, y era un acuerdo hecho entre los padres de la pareja, donde establecían esa relación de sus hijos. A partir de ese momento se formalizaba el matrimonio. Es decir, que cuando una pareja hacían este acuerdo, ya ellos legalmente estaban casados. Por eso usted encuentra, y lo vamos a mirar más adelante, pero quiero aquí adelantarme, usted encuentra, por ejemplo, la frase en el texto que hemos leído, por ejemplo, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Después dice el versículo 19, José su marido, la primera parte. Después dice el versículo 20, María tu mujer. Después dice el versículo 24, y recibió a su mujer. Pero estaban ellos ya conviviendo, pero se le llama su mujer, tu marido, la mujer de él, pero no estaban todavía conviviendo, no eran pareja en el sentido de vivir juntos en una casa, pero ya el matrimonio estaba consolidado. Cuando una pareja daba este paso, ya no se podía separar, ya no se podía divorciar, ya el matrimonio estaba establecido. O sea que José y María legalmente estaban casados. Ante la ley de aquella época estaban casados, pero ellos no estaban conviviendo. Algo así parecido, bueno, no exactamente eso, pero hoy día nosotros en las iglesias cristianas, uno ve y se casa primero por lo civil. Pero yo me acuerdo que nosotros nos casamos un jueves y el día jueves yo llegué casado con mi esposa, pero fui y la dejé en su casa, le di su besito y le dijo, mi amor, chao, nos vemos. Y ella quedó en su casa y yo me fui para mi casa. Pasó el viernes y el sábado en la tarde la noche fue nuestro matrimonio. Otros se han casado con un mes de anterioridad. Otros se han casado con 15 días, con 8 días, pero normal. Lo que hace uno como cristiano no es que, bueno, yo estoy casado por lo civil, entonces me voy a vida conyugal con mi pareja. No, porque todavía no ha habido la bendición. En el sentido, nosotros como cristianos no hemos dado, el pastor no nos ha dado la bendición para ese matrimonio. Allá la legalizó el juez o la legalizó el notario, pero nuestra boda no ha sido consumada en el Señor, o sea, llevada al Señor en oración, aunque hemos orado mucho. Entonces algo parecido se daba en ese tiempo. Luego venía una segunda etapa. Después de ese momento venía una segunda etapa. Entonces la primera se llamaba erusín y era cuando la pareja entonces hacían el contrato los padres. Luego venía una segunda etapa que se llamaba nisuín, era la ceremonia formal, también llamada desposorio. Desposorio era ya como el día de la boda. Entre una etapa y la otra podía suceder hasta un año. Escuchen esto. Entre una etapa, entre el erusín y el nisuín, podía acontecer aproximadamente un año. Ese año lo tomaban los novios. Entonces la novia, para prepararse en casa, el novio tomaba eso para tener las cosas, dónde iba a llevar a vivir a su esposa, los preparativos, el hogar. La mujer se esperaba en casa de sus padres. Ustedes acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes Jesús está tomando esta figura.
dice que la novia, tal vez a la novia le informaron, hoy viene el esposo, hoy viene por ti. Y la novia preparó, dicen que había como un séquito de 10 vírgenes que hacían, digamos, llevaban a la novia acompañada con el novio a la casa donde el novio la iba a tener, y la sacaban de la casa de los padres. Pero el novio no llegó, el novio podía llegar a cualquier hora, y en el caso de las 10 vírgenes, el novio no llegó a las 7, no llegó a las 8, no llegó a las 9, no llegó a las 10. El novio estaba preparando la casa, terminando de arreglar. ¿Y a qué hora más o menos llegó el novio? A la medianoche. Y se habían quedado dormidas las vírgenes, y de repente se escuchó una voz. Había un vigilante que anunciaba, porque el novio venía con fiesta, el novio venía con bandas, y de repente escuchan las trompetas sonar y dicen: llegó el novio. Y todos salieron corriendo, y ya sabemos el resto de la historia, la que sensatas e insensatas, pero más o menos es la figura de esto. Pero también encontramos en la Biblia una figura muy bonita. Es en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, donde Jesús, hablando de lo que iba a suceder, Jesús dice que ellos no se entristezcan, que ellos no se aflijan, porque Él les ha anunciado su muerte. Él dice que si no fuera así, Él le hubiera dicho, pero dice: ahora yo voy a preparar un hogar. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué hay en la casa de Dios? Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. ¿Esas moradas para quiénes son? Para nosotros. O sea, ahí la figura es esta del novio. Cristo dice: yo soy el novio y me voy. Ya estoy casado con ustedes. Ya yo hice un compromiso matrimonial con ustedes, pero ahora yo me voy a preparar. ¿No les parece hermoso que el novio ya se fue a preparar la habitación para la novia? Bien, me voy a preparar lugar para mi novia. Pero Él dice: pero vendré y os tomaré para que sean míos. Esa es la misma figura. Jesús está usando la figura del novio. Y yo quiero decirte, iglesia, ya el novio tiene la habitación lista para la novia, y se acerca la hora en que el novio viene, y se escuchará también decir: llegó el novio, llegó el novio. ¿Cuántos se gozan de saber que el novio ya está preparando la habitación? El novio ya tiene la habitación preparada. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero ahora les digo: voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles un lugar. Entonces, en el sentido bíblico, volviendo a retomar el caso, así se daba la preparación matrimonial en aquella época. Por eso note que tiene toda una connotación de nosotros hoy. Cristo dijo: yo me voy. Ya me casé con ustedes, ya el pacto matrimonial está establecido con ustedes. Ya yo di, digamos, el compromiso fue que entregué mi vida por ustedes. Yo vencí la muerte, yo vencí al enemigo, yo hice ya mi labor. Ahora el novio se va, pero el novio volverá por la novia, y la novia debe esperarlo sin mancha, sin arruga y sin contaminación, porque una novia que se va a casar no se presenta el día de su boda sin bañarse. La novia que se va a casar no se presenta el día de su boda despeinada. El día de su boda la novia se prepara para tener la mejor pinta. Y yo creo que las mujeres que se han casado saben, para ellas y para nosotros los hombres también, lo bonito que es ese día. Uno se prepara todo un tiempo. Trata uno de comprar la mejor pinta. Yo recuerdo que mi novia no llegaba, y ese desespero para mí. Quedó a llegar a las 7 y eran las 7:30 y la novia no llegaba, y algunos se asomaban y decían: ¿sería que lo dejó plantado? Porque las novias casi siempre llegan tarde. No sé qué pasa con las novias. En el texto bíblico fue el novio, ¿no? Entonces Jesucristo, vamos a seguimos allá los muchachos que están, pueden. Jesucristo fue engendrado en una virgen, porque estamos hablando del engendramiento. Jesucristo fue engendrado en una virgen, pero comprometida para casarse. Eso es interesante.
Y por eso yo el tema de hoy lo voy a dividir en dos momentos. Porque quiero explicar algo. Detrás de esto se esconde una serie de principios, de cosas hermosas. Entonces, ¿qué nos está mostrando este texto? Dice que, ¿por qué Dios no escogió a una virgen, pero no con compromiso matrimonial? ¿Qué hubiera pasado en aquel tiempo? Porque tratemos de ubicarnos en el contexto de aquella cultura. Para nosotros es normal. Hoy día las niñas salen embarazadas a los 14, 15 años y listo, no pasó nada. Rico, nos alegramos. Pero vamos a ubicarnos en el contexto de aquella época. Una niña virgen, no tiene novio, no tiene pareja y de repente sale embarazada. Vaya pensando, por eso ¿cómo se llama el tema? Embarazo riesgoso. Embarazo riesgoso. Entonces, dice el texto bíblico, ubícate allí, dice en el mismo versículo 18, antes que se juntasen, se halló que estaba embarazada. O sea, ya el compromiso matrimonial estaba hecho, pero ellos no se habían ido a vivir juntos. Varones que están aquí conmigo, ¿cuántos hombres hay aquí? Rujan como león. Sí. ¿Qué pasaría si usted está con planes de casarse y de repente empieza a crecerle un chibolito a su novia? Pero usted sabe que no se ha acostado con su novia. Pero usted sabe que no ha tenido relaciones íntimas con ella. ¿Qué hará? Como decía una canción, ¿y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Qué decisión tomaría usted? Ay, qué rico mi novia. Alguien me adelantó el trabajito. Qué rico, venga para acá mi novia. Yo voy a criar ese niñito, no es mío, pero lo voy a criar. Yo creo que más de uno. Hasta aquí llegó esto. No más. Y creo que, bueno, por no decir un 100%, ¿no? Pero vamos a ver, sigamos. Está interesante, ¿no? Entonces, antes que se juntasen. Esto indica, la pregunta es, ¿por qué Dios escogió a una virgen con compromiso de matrimonio, ya casada, pero sin consumar su matrimonio? Primero, porque Dios honra el estado del matrimonio. Escuchen esto. Dios honra el estado del matrimonio. Yo no sé, hoy día el matrimonio ha perdido mucho sentido, hoy día el matrimonio ha perdido mucho valor, pero Dios escogió a una mujer con compromiso matrimonial para honrarla, porque ella había determinado dar el paso al matrimonio. Pero eso la ponía en riesgo, ¿no? Pero Dios estaba honrando el matrimonio. ¿Y qué dice Hebreos 13:4? ¿Alguien recuerda Hebreos 13:4? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, el matrimonio que haya integridad, porque algunos se casan pero siguen teniendo relaciones extramatrimoniales. Y entonces eso no es honroso. Honroso es el matrimonio y el hombre y la mujer que se casan pero que se mantienen íntegros en sus relaciones entre ellos dos. No los que les gusta echar canitas al aire. No, que se mantienen íntegros en su relación. Ese matrimonio es honroso. Pero también esto evidencia que Dios buscaba honrar a María, aquella joven temerosa de Él, pues quien honra a Dios, Dios lo honra. Dice primera de Samuel o primer libro de Samuel 2:20, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, esto se lo dijo a Elí, el sumo sacerdote de aquella época, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Escucha esto, porque yo honraré a los que me honran. ¿Qué hace Dios?
¿Y quién honra a Dios? Una persona, ¿qué creen usted que debe hacer una persona para honrar a Dios? Obedecer a Dios. O sea, examine su vida si usted es obediente a Dios. Examinemos mi vida o nuestra vida para ver si nosotros somos obedientes a Dios. Porque si no estamos siendo obedientes a Dios, entonces estamos ¿cómo? Lo opuesto a honrar, ¿qué es? Deshonrar. Y los que me desprecian serán tenidos en poco, dice Dios. Mire aquel que desprecia a Dios. El que me desprecia será tenido en poco. Y si a nosotros nos duele que nos tengan en poco los seres humanos, ¿cuánto más debe dolernos que nos tenga en poco Dios? Wow, eso es terrible. Y analicemos cada palabra. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es deshonroso, porque con ello deshonramos a Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque cometemos pecado. ¿Por qué? Porque violamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de esa vida íntegra y de esa vida firme en Él. Entonces, escuchen esto que voy a seguir aquí compartiendo con ustedes. Ya que la orden es el matrimonio primero y luego la intimidad. Hoy día los jóvenes dicen, tengamos primero sexo para ver si nos comprendemos y somos compatibles. Así habla la juventud hoy día. Vamos a ver si somos compatibles. Entonces para eso nos acostamos primero y miramos si somos compatibles. Pero después que el hombre le dan lo que él quería, sabes que tú no eres compatible conmigo. Y va buscando compatibilidad con la una y con la otra. Y va buscando compatibilidad con la una y con la otra. Estás deshonrando a Dios. Estás corriendo peligro ante Dios porque estás deshonrándolo al Señor. Antes se llamaba la famosa pruebita, la prueba, ¿cómo era? ¿Prueba de amor? Dame la prueba de amor. Bueno, yo creo que mujer, si a ti te piden la prueba de amor, la prueba de amor más grande que tú puedes decirle es: te amo tanto que no te la daré hasta que no nos casemos. ¿Oyeron, mujeres? Entonces, la consumación del matrimonio, escuchen, el matrimonio no se consuma cuando el ministro nos da la bendición, no se consuma cuando el notario nos lee los derechos que tenemos y los deberes. El matrimonio se consuma cuando la pareja tiene su relación sexual. Allí se consuma el matrimonio. Esa es la cereza del postre en la vida sexual. Cuando el hombre y la mujer se casan, el primero ha habido el pacto allá, pero ese pacto se tiene que consumar. Ese pacto se tiene que, mediante la unión de esa pareja en la intimidad, se consuma el pacto. O sea que cuando una persona, siendo casado, consuma su pacto con su pareja, pero luego tiene relaciones con otros, por eso se llama adulterar, porque trae mezclas a su relación, y eso es terrible en la vida espiritual de una persona. Pero en el caso de María esto no aplicaba. Porque escucha esto: quienes tienen sexo antes del matrimonio, sea que tengan o no planes de casarse, o estén sin esos planes, salta el proceso. Por tanto, ese acto no será bendecido por Dios. No será bendecido por Dios porque estamos saltando el proceso. El pecado no es el embarazo. Vamos a ir al caso acá de María, ¿no? Que ella está embarazada. El pecado no es el embarazo. El problema del pecado no se soluciona con el aborto. El problema del pecado no se soluciona. Esa pareja joven que estuvieron intimidad y quedó embarazada la chica, no se soluciona diciéndole ahora se tienen que casar. No, señor, tampoco se soluciona con eso. Se soluciona que ellos reflexionen, que reconozcan su pecado, que se arrepientan y entonces comprendan si realmente eso fue un acto de locura de ellos o quieren organizar y formalizar un hogar. Muchas parejas han fracasado porque cuando la chica salió en embarazo o cuando los papás se enteraron que habían tenido intimidad, entonces los agarran y le dicen se tiene que casar. Algunos le sacaban un 38 así: o se casa o se casa. Y él que decía no, claro, pues directo, lléveme así directo para la iglesia. Pero muchas veces esa niña iba a sufrir con ese hombre. Esa niña iba a vivir una vida de tormento, de sufrimiento y de lucha de allí en adelante.
padre o madre, ¿no? O sea, y aquí hablo con los jóvenes, ojalá se guarden, y yo llamo a los jóvenes a guardarse en integridad, a guardarse en su moral. No hay cosa más bonita, no hay cosa más hermosa que usted pueda, después que se case, usted pueda levantar su frente en alto y decir: yo tuve la templanza, tuve la firmeza de poderme sostener en medio de las tentaciones que tuve sexual cuando éramos solteros, cuando nos acariciábamos, cuando nos dábamos un beso. Por eso las caricias entre novios, por eso el noviazgo no debe ser una época de caricias muy profundas, porque apenas tú te acaricias profundamente, tu cuerpo no piensa en otra cosa que en vida íntima y sexual. Entonces, jóvenes, llamo aquí a los jóvenes a cuidarse en eso. Es cierto que uno quiere acariciar, apapuchar a esa novia, pero ya saben a qué los está llevando eso, a qué los puede llevar eso. Entonces seguimos. ¿Qué pasa entonces a aquellos que intentan? Entonces ahora busquémosle solución. La niña quedó embarazada, busquémosle solución. Ella está muy jovencita y hoy eso es legal, ¿no? Eso está legalizado. A mí han llegado madres que sus hijas adolescentes le han salido embarazadas y dicen: tengo una batalla porque es que a mi hija la está asesorando, porque como eso es un caso, entonces tienen que presentarlo a la fiscalía, tienen que llevarlo a esas instancias. ¿Y qué le dicen inmediatamente los médicos? Y allá: usted tiene que abortar, usted está muy niña, usted está muy pequeñita todavía para tener un hijo. Y esa mamá es cristiana y empieza esa lucha, porque la niña, claro, los demás le están diciendo: usted va a echarse esa carga encima, usted va a llevar un niño a esta edad. No, mijita, si ya usted tomó esa decisión de tener relaciones íntimas, el que corte su palo redondo, que se lo tire al hombro. Si usted dio ese paso, usted debía ser responsable y saber que si daba ese paso, lo más seguro es un embarazo. Ahora están los otros casos que son por violación. ¿Y qué hacemos entonces si es una violación? Bueno, esa violación fue un acto de pecado, pero esa vida que se está formando no es un acto de pecado, o sea, no es un pecado. Esa vida tiene la imagen y la semejanza de Dios, y esa vida está en un proceso de formación y ninguno de nosotros está autorizado para interrumpirla. Ninguno de nosotros tiene la autorización para interrumpirla. Tenemos que pedirle a Dios que sane nuestro corazón, ese dolor tan grande que tiene esa mujer porque fue violada. Sí, comprendemos eso, pero cometería ahora, contra ella cometieron un pecado y ella cometería un pecado contra la vida que está ahora en su vientre, al acabar y atentar contra esa vida. Entonces se comete doble pecado: el pecado de fornicación o de adulterio, y el pecado de crimen, porque todo aquel que aborta comete crimen. Escuchen esto: el aborto no es simplemente la interrupción del embarazo. El aborto se llama crimen, solamente que los pecados se le ha cambiado la cara, los pecados se le han cambiado y lo suavizan diciendo: no, es que hay que interrumpir el embarazo. Esa interrupción del embarazo se llama crimen porque está quitándole la vida a una persona que viene en camino. Es idéntico como el que coge un cuchillo y hoy día asesina a un adulto, porque está asesinando una vida que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Jesús fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Versículo 18, la parte B: antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Dice la Dios habla hoy. Salomón dice, escucha, voy a leer estos pasajes que nos ayudan a complementar un poco esto. Salomón en el libro de Eclesiastés escribió: como tú no sabes, estoy leyendo Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué hace Dios? ¿Y qué pasa con los seres humanos? Ignoran la obra de Dios. Pero también el Señor Jesucristo, más tarde, hablando acerca de la conversión, del nuevo nacimiento, dijo allá en Juan capítulo 3 versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces escuche, si era un misterio el origen
el camino y el destino del viento, si era un misterio el crecimiento de los huesos en el vientre de una mujer embarazada, si era un misterio la conversión que sucedía en la vida interior de una persona al convertirse, cuán profundo es entonces el misterio de la concepción de Cristo a través del Espíritu Santo. Y nos preguntaremos, ¿cómo se dio eso si no hubo vida sexual? ¿Cómo se dio eso si ella sigue siendo virgen después del embarazo? Bueno, se llama misterio. Aquello que no alcanzamos nosotros en nuestro razonamiento, en nuestra lógica entender, pero debemos aceptarlo por fe y gozarlo de saber que el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos, fue engendrado por la obra del Espíritu Santo y no por ningún hombre, pero fue concebido en el vientre de una mujer para que se cumpliera lo que Dios dijo el día que Adán y Eva cayeron en pecado, cuando le dio la sentencia a la serpiente y le dijo: por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre todos los animales de la tierra, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Y escucha esto, le dice la sentencia a la serpiente: y de la simiente de la mujer nacerá alguien, y tú, bicho asqueroso, herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero ¿sabes qué? La simiente de la mujer tiene el poder de pisotearte la cabeza, te aplastará la cabeza. Hay un misterio grandiosísimo, hermano, que nosotros no hemos explorado en los pies de nosotros. Porque en Romanos capítulo 16 versículo 20 Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dice: y he aquí en breve el Señor aplastará a Satanás. ¿Dónde? Iglesia de Cristo, bajo mis pies, pero en el poder de Cristo, no en mi poder, no en tu poder, en el poder de Cristo podemos aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Ahora, pero eso no significa que Satanás te piso la cabeza, la cola. Significa que yo le creo a la palabra y digo: la palabra de Dios dice que yo aplastaré a Satanás con mis pies. Eso significa mis acciones. Significa que no hay una mejor forma como tú puedes aplastar a Satanás que cuando tú actúas correctamente. Cuando yo actúo correctamente, le estoy pisando la cabeza a Satanás, porque los pies de nosotros implican desplazamiento, acción, movimiento. Y recuerda lo que dice el libro de Isaías: cuán hermosos son, ¿qué? ¿De quiénes? De los que anuncian la paz. Mira esos pies y di: cuán hermosos son mis pies. Yo soy un anunciador de paz. Yo soy una anunciadora de paz. Mis pies son hermosos, y porque cuando yo hago eso estoy aplastando a Satanás bajo mis pies. Muchas cosas en la Biblia representan algo, no solamente la acción directa, sino lo que eso implica para la iglesia como pueblo de Dios. Entonces, cuán grande es ese misterio de la concepción de Jesucristo en el vientre de María. La concepción de Jesucristo en el vientre de la Virgen María. Veamos el Evangelio según Mateo. La concepción de Jesucristo, Mateo lo plantea de la siguiente manera. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Pero Lucas dice así. Allá en Lucas nos narra las cuestiones de diferentes maneras. Dice que María estaba en un lugar y fue visitada por un ángel que dice que es el ángel Gabriel. Dice que el ángel Gabriel visitó a María y la saluda cuando le dice esas palabras: mujer bienaventurada, bendita eres sobre todas las mujeres. Dice que María se asombra frente a semejante saludo, y luego él le dice que no tema y le da el siguiente anuncio. El anuncio es, estoy en Lucas 1, los versículos 26 en adelante. Dice así el versículo 31. El anuncio del ángel le dice que concebirá, que va a dar a luz un hijo, y que ese hijo ella debía ponerle un nombre, el nombre que el ángel le estaba dando: Jesús. Ahora concebirá en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Qué es ese? ¿Cómo sería ese ser? Sería grande. Escuchen esto: a quien tú has recibido es grande. Sería llamado Hijo de Dios. Estoy ahora en el versículo 32 y 33 de Lucas 1. Será llamado entonces grande, Hijo de Dios,
Dios lo hará rey como a David, reinará para siempre sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá. Gloria a Dios. Aquel ser que estaba en riesgo al nacer, su reino no tendrá fin. María interroga acerca del consumo, del cómo sería su embarazo o cómo se daría eso. Y en los versículos 34 y 35, entonces María dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué le responde el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Te cubrirá con su sombra. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos de los que están aquí están morando bajo la sombra del Omnipotente? Dale la gloria a Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice que ese ser maravilloso se llamará Hijo de Dios. Vamos a mirar el riesgo que tuvo María. Vamos a avanzar un poco más rápido. ¿Cuál fue el primer riesgo? Su integridad moral quedaba entredicho. Su integridad moral quedaba en entredicho, pues sería considerada una mujer de baja reputación y sería avergonzada en público. ¿Recuerdan el de la mujer adúltera que fue sorprendida? Dice en Juan 8:3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio y la pusieron en medio. Yo me imagino cómo debieron haberla traído. Ay, pongámosle cubramos a esta mujer pobrecita. No, quizás la traían a patadas, empujándola por el pelo, alándola, sin vergüenza, esto, lo otro. Y cuando llegan a Jesús se la tiran. Allí está esta sinvergüenza. ¿Qué tenemos que hacer con ella? ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué? Ellos habían dispuesto a hacer lo que la ley decía en aquella época. Este embarazo tendría para María un 99.9% de riesgo de muerte. ¿Cuál era el riesgo para María? La muerte, la vida misma de ella estaba en riesgo. Si hubiera, dice Deuteronomio 22, 23 y 24, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, esto tiene que ver con violación, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, es decir, pidiendo auxilio, auxilio, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Wow, o sea que María ni siquiera fue violada, María ni siquiera sucedió nada de esto. Simplemente, ¿qué pensaría la gente? Ella se acostó con un hombre sin vergüenza, ella tenía su novio. ¿Y por qué hizo eso? Entonces ella estaba destinada a la muerte. Vamos a mirar la reacción de José y la manifestación del ángel. Volvemos a Mateo en los versículos 19 al 21 del capítulo 1. Lucas narra el encuentro de María con el ángel Gabriel. Dicho encuentro fue en vivo y en directo, o sea, el ángel se le manifiesta a María así, pero a Mateo dice que el encuentro del ángel con José fue a través de un sueño. Y no dice el nombre del ángel, simplemente dice un ángel del Señor. Podía ser el mismo ángel o podía ser otro. ¿Cuál fue la reacción de José? La reacción de María fue: ¿cómo será esto? Si yo, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo no conozco varón? ¿Cuál pudo haber sido? Vamos a especular. Esto en teología se llama especulación teológica o se llama sospecha hermenéutica. ¿Qué preguntas creen usted que podía hacer José cuando dice que José estaba pensando qué hacer con ese problema? Esto no lo debe hacer uno a la fidelidad, a la exégesis. Pero me voy a inventar estas preguntas. ¿Cómo me pudo haber hecho esta mujer esto? ¿Dónde está el amor que ella dijo que sentía por mí? ¿Cómo resuelvo este problema? Pero es que ella es una buena muchacha. ¿Qué le pudo haber pasado? Eso es especulación, ¿no? Pero ahora vamos a mirar lo que realmente dice exegéticamente el texto que hizo José. Entonces dice que él no quería, versículo 19, no quería infamarla, o sea, no quería darle una mala fama, no quería ponerle en la picota pública, no quería que le pasara esto que dice el texto anterior, no quería infamarla, por ello pretendía dejarla secretamente. José, su marido, como era justo
y sabía que ella también era una mujer justa. No quería infamarla, es decir, denunciarla públicamente, Dios habla hoy. Quiso dejarla secretamente, dice la Reina Valera. La Dios habla hoy, decidió separarse de ella en secreto. Separarse. ¿Por qué separarse? Porque ya estaban casados. No se había consumado la boda, pero ya se llamaba separación, separación. Pero eso no sé en aquellos tiempos cómo sería visto. Pero José simplemente dice: yo mejor ni la voy a exponer a yo verla, que la maten, que la apedreen, porque cuando José se fuera, pues a lo mejor lo buscarían a él también para venga usted, o la entrevistarían a ella. Dije: yo me voy callado y Dios que ayude a esta mujer. No quería infamarla. El riesgo para José, y con esta vamos a ir avanzando ya. Tomar una decisión equivocada era el riesgo principal que tenía José. Dice el versículo 19, la parte B y la parte A: quiso dejarla secretamente y pensando él en esto. Eso significa que él estaba con una batalla en su mente. Él estaba batallando. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Cuando uno tiene una experiencia difícil, ¿qué pasa? Uno empieza a decir: ¿qué decisión tomo? Pero yo quiero decirles a ustedes que siempre que estemos en una lucha para tomar una decisión, recordemos las siguientes cosas: que la providencia de Dios operará. Dos, que Dios hará que de una u otra manera, a nivel de mi conciencia, esa batalla en mi conciencia puede traer una respuesta. Dios puede usar a un amigo, una persona que me hable. Dios puede usar su palabra para que me hable. O Dios puede usar una revelación a través de un ángel, de un sueño, donde me hable y me diga lo que yo necesito. Cada vez que tú estés batallando por algo, por eso nunca debemos tomar decisiones aceleradas, por eso nunca debemos tomar decisiones apresuradas, porque la providencia de Dios siempre obrará, la providencia de Dios siempre actuará. Escuchen esto: el segundo problema que tenía José, no manejar correctamente los sentimientos que surgen al sentirse engañado. Dice Proverbios 5, 3 al 4 en la versión traducción en lenguaje actual: la mujer infiel te engaña con palabras suaves y dulces, que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosa que una espada. La mujer infiel te engaña con palabras dulces, pero te está traicionando. Pero también el hombre hace lo mismo, ¿no? Quedarse, otro de los riesgos, quedarse en desgracia. Ahora estoy, dice la misma versión, el capítulo 5 de Proverbios, versículo 4: ahora estoy casi en la desgracia ante toda la comunidad. O sea, cuando hay ese tipo de situaciones, eso genera una desgracia. Hay una desgracia. ¿Cuántos niños han quedado víctimas de esa desgracia? ¿Cuántos niños cayeron en las drogas por esa desgracia? Porque él estaba pensando irse, ¿no? Por la infidelidad que él había visto, que él creía que había cometido su esposa. Y yo quiero aquí hablar, y quiero que ya me vayan poniendo la musiquita de fondo. Quizás cuántos de los que estamos aquí fuimos víctimas de esa desgracia, de un padre adúltero que decidió abandonar su hogar. ¿Cuántas luchas le tocó enfrentar a ese niño, esa niña? Quizás tú eres uno de los que estás aquí. Es más, quizás aquí hay mujeres que les ha tocado criar a sus hijos solas porque ese hombre se fue, porque ese hombre la abandonó. Quizás aquí hay mujeres con su corazón partido por una infidelidad. Que quizás aquí hay hombres con su corazón destrozado por una infidelidad. Escucha, las infidelidades son muy dolorosas, pero es más doloroso el divorcio. Hay que explorar salidas. Mientras sigue orando allí, yo te leo la parte final. Como José había estado pensado en abandonar a su mujer, el ángel le trajo el siguiente mensaje. Y dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Entonces el mensaje era un mensaje de confianza. José, hijo de David, no temas recibir. Dios te dice hoy: no temas, mujer, no temas, hombre, frente a ese problema que tienes, frente a esa batalla, frente a esa infidelidad que te causó tu pareja. No temas, no temas. Es un mensaje aclarativo.
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él le dice, efectivamente, ella está embarazada, pero está embarazada del Espíritu Santo. No la ha tomado ningún hombre. Tu esposa no te ha sido infiel. Tu esposa no te ha sido infiel. Ella simplemente fue usada por el Espíritu Santo. Es un mensaje confirmativo y determinativo. Y ella dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese embarazo riesgoso. Yo quiero que te coloques de pie, por favor. Ese embarazo riesgoso trajo al mundo, bueno, en aquel tiempo, porque yo he tomado esa frase porque hoy día es muy común embarazos riesgosos, ¿no? Y hay muchas mujeres que frente a los embarazos riesgosos deciden abortar. Y yo no estoy diciendo que María estaba pensando en abortar, no, lejos de mí eso. Pero una pregunta es, trayéndolo al contexto, ¿qué hubiera pasado si María hubiera dicho, este niño yo lo voy a abortar? ¿Qué hubiera pasado si José hubiera dicho, yo abandono lo que él estaba pensando, esta mujer yo la dejo, es una sinvergüenza, me hizo daño, me destruyó mi corazón? ¿Cuántos grandes niños fueron abortados, han sido abortados y hoy pudieran ser grandes personajes y hombres de la historia de la humanidad? Dicen, escuché decir de personajes como Ronaldo, he escuchado hablar de este CR7 que fue abandonado, no se ha escuchado muchos comentarios, pero así no, eso no fuera cierto. ¿Qué hubiera pasado contigo si tu mamá hubiera decidido abortarte? El ángel le dice, ella va a dar a luz un hijo. Y el nombre de ese hijo será Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre amado, yo te doy gracias en estos momentos. ¿Por qué el embarazo de María era riesgoso? Ponía en riesgo la integridad de José. José sería visto de manera burlona. Si él la tomaba, los demás quizás se podían burlar de él porque otro hombre la embarazó a su mujer. José podía sentir una humillación tan profunda de sentir, yo no pude tener una mujer virgen porque otro me la humilló. José dice que la desgracia sería una desgracia. Escuchen esto, varones y mujeres. Cuando hay infidelidad en un hogar y a causa de esa infidelidad se rompe ese matrimonio, llega una desgracia para ese matrimonio, llega una desgracia para esa familia. Por eso debemos pensar bien antes de cometer un error. Por eso le debemos pedir a Dios que nos ayude. Porque eso se llama una desgracia, dice el escritor de Proverbios. Caí en una desgracia, soy visto en la comunidad como una desgracia. Padre amado, yo te doy gracias en estos momentos por esta iglesia, por este pueblo, por esta comunidad. En el glorioso nombre de Jesucristo. Si tú tienes un vacío, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú creciste en un hogar donde la infidelidad trajo desgracia, como dice el texto de Proverbios, y a causa de esa desgracia tú has sufrido, a causa de esa desgracia tú has llevado a cuestas el dolor, la tristeza, el abandono. Tú creciste en medio de pobrezas y necesidades a causa de ese acto de infidelidad. Dile hoy, Señor Jesús, tú que eres aquel que no viviste una infidelidad como tal, porque no hubo infidelidad, pero José pudo haber abandonado su hogar a causa de aquella situación, pero tú estuviste allí presente, Señor. Y yo sé que aunque tal vez no te conocí en mi infancia, tú estuviste presente también en el hogar de mi mamá.
Cuando la vi en ese sufrimiento y en esas luchas, la escuché llorar muchas veces. Escuché su llanto y sus lágrimas cuando no teníamos que comer, cuando no teníamos que vestir, pero tú no nos abandonaste, Señor. Gracias te doy, porque si tú has criado a tus hijos sola, mujer, si tú has levantado a tus hijos sola sin su padre, dile: Señor, gracias por la fuerza que me has dado, gracias por el valor que me has dado. Si tú eres un hijo que eres víctima del abandono y has sentido un vacío y un dolor, perdona a ese padre, perdona a esa persona y dile: Señor, pero aquí estoy yo hoy para pedirte que me perdones y que nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios nos guarde, Dios nos ayude. Feliz resto de semana.